Empezamos con nuestra cuarta y última mesa de la tarde de hoy. Esta cuarta mesa es una mesa muy interesante, al tema que todas han sido interesantes, pero a mí especialmente esta mesa me gusta porque se llama Grandes Catástrofes y Asistencias Internacionales. Contamos con, os lo presentará ahora nuestro moderador, los ponentes tienen mucha experiencia en este aspecto y creo que nos va a enriquecer mucho a todos. El moderador de la mesa va a ser el doctor Abdelghani El Amrani. Me voy a poner las gafas para leer su currículum porque es muy extenso. No, hombre, no. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es médico especialista en medicina interna, experto en enfermedades infecciosas y tiene una trayectoria laboral de casi 40 años, así que entender que me ponga las gafas. Los primeros 20 lo ha desarrollado en Granada y los últimos 20 lo ha desarrollado con nosotros. De los últimos 20 puedo hablar sin gafas, pero los primeros... Fue uno de los fundadores de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Puso en marcha en la provincia de Granada las primeras unidades de VIH en los años 90, cuando todavía casi no se conocía esa enfermedad, cuando esa enfermedad era tan tabú y era tan... Pues él puso en marcha esas unidades y normalizó colaboró en normalizar lo que hoy conocemos de la enfermedad, de los enfermos y que, bueno, cómo actualmente trabajamos con ellos. Fue profesor agregado de la Universidad de Granada y, bueno, por motivos personales, por motivos laborales, se traslada aquí a Ceuta. Empieza su trayectoria con contratos, pero cuando se pone a funcionar el servicio de 061 fue uno de los fundadores del equipo 061, cuando empezamos hace 19 años y continúa todavía con nosotros. Pero bueno, él siempre ha sido internista al fin y al cabo, aunque ahora se dedica a la urgencia y a la emergencia, siempre ha sido internista. Entonces siempre le ha puesto ese puntito de investigación que tienen los internistas, de buscar el porqué de todo, de averiguar por qué pasa todo. De hecho, en nuestro servicio lo conocemos como el Doctor House, porque siempre tiene que sacarle punta a todo lo que vamos, a todo lo que vemos. No, tenemos que saber el porqué, tenemos que saber cómo va a evolucionar. Entonces, es un gran docente, aprendemos mucho con él todos los días. Las guardias con él son una aventura, doy fe, y mis compañeros que están aquí dan fe, que las guardias con él son una gran aventura. Y bueno, puedo contar también que ha iniciado con los hospitales de Marruecos contactos para que nos formemos juntos, nosotros aportemos formación a estos hospitales y estos hospitales nos aporten a nosotros formación, porque al fin y al cabo tenemos que colaborar con la frontera que tenemos, con el hospital que tenemos. La colaboración con los hospitales de Marruecos es fundamental, el conocerlo y el que, bueno, empecemos a crear protocolos de actuación juntos. Sus pacientes terminan muchos viniendo aquí y bueno, pues me parece un paso muy importante y me parece un paso que deberíamos de continuar. Y bueno, ya no me alargo más. Le doy la palabra a él y que ya nos presente a los últimos ponentes de la tarde. Buenas noches o buenas tardes. Pienso que está la gran mayoría cansado en la última mesa, pero esta mesa luce con luz propia, porque se nota que Begoña me aprecia y me quiere y son muchos años de trabajo y le agradezco mucho, pero aquí el que tiene que destacar, ante todo, por la edad, la experiencia y la gran admiración que le tengo, es el general doctor Guillote, con más de 23 medallas y cruces de honor. Díganme dónde no ha estado. Le puedo decir la Patagonia, la Antártida, Irak, Somalia, un sinfín. Experiencia, pionero, un ejemplo, capacidad humana de entrega y un gran corazón. Y ahora lo veréis. El doctor Omar es un compañero de Marruecos,
lo conocí hace un par de años cuando fuimos a impartir cursos de emergencia a la ciudad de Larache, después fuimos a Tetuán. Es de la Cruz Roja, entregado de cuerpo y alma a los más necesitados, y de hecho hace poco hasta en Somalia, ha estado en Haití, en Túnez, en Jordania, y un gran bagaje. Nos salvará en francés, de ahí la importancia de esta mesa. Intentaremos traducir, intentaremos, el que no sepa algo que levante la mano y tal. Iván es el más joven, el más intrépido, el hijo de Ceuta, pero un hombre de un gran corazón. Yo lo acabo de conocer hoy, pero según mis investigaciones, ya que a mí unos señores que han estado en Siria y tal, lo conocen muy bien por Lesbos, por el Mediterráneo. Lo que puedo destacar es que tenemos un conjunto de señores con una gran calidad humana, que es lo fundamental, con una experiencia única y de algo de los que podemos hoy aprender bastante. Antes de darle la palabra al general o a mi general, quería comentaros que la ayuda internacional no es nada nuevo. Es algo ya que se viene produciendo desde hace mucho tiempo por la esencia, por la semilla del ser humano como particular, que es el compromiso y la solidaridad. Pero a nivel institucional es en el año 71 cuando la ONU toma la rienda de crear grupos de trabajo como es la UNDON para empezar a hacer frente a los desastres. Eso es en el 71. En el 99 se crea otro grupo para atender a los desastres, pero ya a los desastres antrópicos. ¿Qué quiere decir? Del 71 al 91 se trataban los desastres naturales y los desastres de otro tipo, como accidentes, pero no los bélicos. Es a partir de la guerra de Irak con Kuwait, cuando toman conciencia de las grandes víctimas en los conflictos bélicos, es cuando se crea la UNDERS. En el año 2001 se crea otro grupo de trabajo, que es la UNISDERS, a la cual hoy en día están los programas, y el general Villota hablará de ello. Este programa, y es de la importancia de esta mesa, está integrado en lo que se llama el Sendai 7. ¿Qué es Sendai? Sendai es la región de Japón que en el año 2011 sufrió un terremoto solo de 6 minutos de duración, de una intensidad de 9, con olas de 10 metros, 20.000 muertos, 30.000 desaparecidos, una gran catástrofe. Por eso el último plan del 2018 y el Sendai 7 son 7 años, 2016 al 2022, para crear planes estratégicos de evitar aquello. Cuando algo se destruye, cuando algo desaparece, se puede reconstruir, pero cuando se pierde una vida, eso duele mucho. Y desde el inicio de la colaboración a nivel de gobierno de forma no institucionalizadas, tenemos, por ejemplo, el terremoto de Lisboa, que en 1775 arrasó Lisboa. Y sí hubo una ayuda por el rey de Inglaterra, la reina de las dos Sicilias y la ciudad de Hamburgo, cuando estaban enfrentados. Por eso fue necesario que posteriormente, en 1919, que la Cruz Roja tomase la rienda. Bien, para no aburriros, deciros que la colaboración internacional es necesaria, que la formación siguiendo los planes Sendai 7 es lo que estamos haciendo hoy aquí, porque el plan del 2018 es formar para evitar los riesgos, porque así no podremos llorar aquello que se nos dan. Muchas gracias y le doy la palabra a mi general. Bueno, buenas tardes. Ya se me ha pasado un poco el sonrojo de la presentación, con lo cual podré hablar. Yo parte de mi vida militar la desarrollo en Ceuta, con lo cual pues me siento bastante vinculado a lo que es esta ciudad y siempre estará presente en mi actuación, en mi modo de ver la vida. Yo, pues lógicamente soy militar y de lo que voy a hablar no es del despliegue del ejército español ahora mismo en el mundo, porque el despliegue del ejército español es cambiante, lógicamente. Lo que voy a hablar fundamentalmente es qué hacemos, cómo nos organizamos y cómo nos preparamos para poder apoyar ese despliegue. Es decir, pues, España decide dónde van sus militares y los militares pues van donde decide España.
La sanidad militar está muy ligada a la catástrofe. Nosotros ahora, bueno, voy a hacer un poco de introducción de lo que es sanidad militar. Está muy ligada a lo que es la situación de catástrofe o de desastre, puesto que la guerra pues, es un desastre causado por el hombre y es un desastre posiblemente pues, de lo peor que se le puede pasar a uno. Entonces, pues bueno, nosotros como nuestra vertiente de militar, nuestra misión es apoyar a un ejército en operaciones, pero luego como fuerza militar pues tenemos una serie de valores añadidos en los cuales pues, podemos intervenir en otra serie de situaciones y como sanitario pues también tenemos un valor añadido como sanitario que nos da una tarea importante dentro de lo que es el desastre desde mi punto de vista y después de haber revisado muchas palabras, yo creo que la diferencia entre desastre y catástrofe que he encontrado y que se puede aplicar es que el desastre es lo mismo que la catástrofe pero con sufrimiento humano. Si no hay sufrimiento humano no hay desastre. Yo creo. Bueno, esto es solo un pequeño chiste para orientar un poco lo que es sanidad militar. Y esto yo no sé cómo se pone, cómo se le da. Porque no es mi... No, es solo, bueno, sanidad militar, hay un cirujano... directamente. Hay un cirujano militar chileno que dice que somos buenos en todo, pero nunca debemos ser los mejores en nada. Y esto, pues bueno, es solo un pequeño chiste para demostrar que nosotros lo que hacemos es solucionar problemas. Y luego ya el tratamiento definitivo pues lo harán otros que posiblemente sepan más que nosotros. Bueno, pues vamos a ir entrando un poco. Como ven, pues bueno, sanidad militar es una parte de las Fuerzas Armadas. Nosotros somos una fuerza militar que nuestra misión es prestar apoyo sanitario a una fuerza en operaciones. Si no, no tendría ninguna razón de ser sanidad militar, sería igual que cualquier otra sanidad. Es decir, nosotros nos caracterizamos porque nos preparamos, nos formamos e intentamos llevar con éxito un apoyo a una fuerza que esté operando. Y esto debemos hacerlo con calidad, es decir, lo más parecido a lo que se hiciera en España, en territorio nacional. Y digo lo más parecido porque nunca puede ser igual, es imposible. Si en primera línea no se puede llevar un TAC, ¿no? Es decir, hay cosas que son imposibles. Y yo tenía un jefe que decía que muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Con lo cual, pues, podemos hacerlo. Luego, oportuno. Oportuno quiere decir que tenemos que hacerlo donde hay que hacerlo. El SAMUR en Madrid, si estuviera desplegado en su base en la casa de campo, no podría tener una capacidad de respuesta en cualquier sitio de Madrid a 7 minutos. Es decir, el SAMUR tiene que estar desplegado sobre la ciudad de tal manera que tenga una capacidad de respuesta que evite lo que hemos visto algunos, y sobre todo los que somos mayores, cómo se metía a un politraumatizado en un 600, con lo cual, si no se había muerto del golpe, lo mataban que le partían la espalda, ¿no? Es decir, que hoy eso no pasa. Y con ese sistema de actuación han conseguido bajar el número de muertos por accidentes de tráfico un 58%. Y luego de manera eficaz, que quiere decir que nosotros no somos rentables, nosotros no tenemos criterios de economía. Nosotros vamos a solucionar un problema y el problema es la vida de nuestra gente. Para cumplir la misión que se nos encomienda, pues nos organizamos en unidades y se nos dota de recursos materiales y humanos porque si no, no podríamos hacer nada. Es decir, un médico con estas manitas no hace nada. Un hospital sin telefonista, sin limpiador, tampoco hace nada. Es decir, la unidad es la caja de resonancia de las acciones individuales y, aparte de eso, un cirujano no opera muerto. Es lo que hace que una baja, un herido, desde el momento que ocurre hasta que se le lleva a un sitio donde se le pueda tratar quirúrgicamente, no hay una serie de pasos que se tienen que hacer perfectamente, porque si llega muerto no vale para nada. Lo que diferencia a sanidad militar, pues, iré rápido, pues solo tenemos 20 minutos, es que generalmente actuamos en medio hostil. En situación de aislamiento no quiere decir que no estemos con otras personas, pero si tenemos una situación de aislamiento desde el punto de vista de sanidad, allí no podemos bajar o no podemos consultar con nadie, ni tenemos un hospital al lado. Ahí tenemos lo que tenemos y no podemos hacer otra cosa. Con recursos limitados y con un condicionamiento de las operaciones que imponen que haga ya cosas que, aunque uno creyera que debería de hacer, no puede hacer. Si hay una zona que está batida por la artillería, aunque sea la propia,
pues no se puede meter uno aunque haya bajas, porque si no lo que ponemos es más bajas. Y luego, pues a este tipo de situaciones, nosotros como fuerza militar y como fuerza de sanidad, aportamos en los primeros momentos algo muy importante, que es la organización. Tenemos una organización previa, que pasamos de una organización previa a una organización operativa, aportamos conocimiento y aportamos disciplina. Es decir, que es tremendamente importante a la hora de empezar a solucionar una catástrofe y no ir a enterrar muertos, sino a intentar que la mayoría de la gente salga viva. La misión, pues como he dicho, es hacer apoyo sanitario de combate, y para eso necesitamos tener un entrenamiento militar. La gente se tiene que mover con soltura en el campo, tiene que saber defenderse, tiene que saber ayudar desde el punto de vista militar y seguridad a sus compañeros, tiene que saber manejar transmisiones, tiene que pensar que necesitamos combustible, agua, munición, es decir, una serie de cosas que hacen que podamos cumplir la misión. Y bueno, entrando en la actualidad, pues estamos en una situación en la cual nos enfrentamos a un escenario que no es el escenario de hace 30 años, donde había dos bloques, que unos eran los buenos y otros los malos, dependiendo de donde estuviéramos, unos serían buenos y otros malos. Hoy el mundo no es así. Hoy la polaridad ha terminado y estamos en una situación de incertidumbre en el cual puede pasar cualquier cosa y en cualquier momento. Y entonces, pues bueno, pues hay una serie de situaciones, marcos, que son el combate convencional, cosa que posiblemente no veamos nunca, y luego está el combate asimétrico, que es cuando, ahora lo veremos, cuando hay una fuerza tremendamente grande y otros pequeños, pero esos no se resignan, con lo cual lo que hacen es intentar molestar en todos sitios. El combate híbrido, que es una nueva forma de combate en el cual se mezcla todo, se mezclan situaciones de guerra, amenazas, en redes sociales, fake, información, contrainformación, y el hiperterrorismo, que es una cosa que es posiblemente la mayor amenaza que tenemos y que ahora mismo en España todavía no está demasiado estudiado, como vamos a apoyarlo desde el punto de vista de sanidad. Yo no lo he dicho, mi último destino, estoy en la reserva, mi último destino como militar fue mandar la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra, que luego contaré porque es lo que nos lleva me lleva a explicar la organización que tenemos. Posiblemente, aparte de prepararnos para ir a la guerra, para prepararnos a aprender mucha medicina, pero de todo, ¿no? Porque se hace de todo, lo más importante es que estamos formando al SAMUR, tenemos una colaboración con ellos, para que aprendan a manejarse en ambiente hostil, es decir, en situación táctica, y que el médico, el sanitario, el médico, el técnico, el enfermero, sepan cómo pueden protegerse de un tirador o cómo pueden prever que haya explosivos o cómo deben moverse por una zona en la cual pueden tener amenazas, y eso es absolutamente real y puede pasar, como saben que perfectamente ha pasado, y ha pasado en Francia, en Bataclan y en el supermercado. Esta complejidad no nos puede hacer que no cumplamos nuestra misión de apoyar tanto en tema convencional como híbrido, como asimétrico, como hiperterrorismo, que seamos capaces de prestar nuestro apoyo. Y para eso, ¿qué tenemos que estar? Pues permanentemente cambiando procedimientos en función de cómo cambien las tácticas, las técnicas, los procedimientos del enemigo. Si somos capaces de hacer esto, pues las situaciones de catástrofe las haremos mejor, las situaciones de desastre las haremos mejor. Bueno, estos son una serie de fotos de lo que sería combate convencional, combate híbrido, el combate asimétrico y el combate de hiperterrorismo, que ven ahí una fotografía donde eso es un comando de las fuerzas de intervención francesas, de la Brigada de Intervención Francesa contra terroristas. El último que va, el médico, tiene la misma instrucción, la misma instrucción que el resto del comando, con una serie de misiones que son distintas, pero su principal misión, y aunque pueda parecer un poco raro, es neutralizar al que está haciendo daño, porque cuanto menos daño haga, menos problemas hay, y esa es su primera misión. Y sea como sea, la misión, y esto vale para cualquier situación en la cual haya víctimas producidas por un desastre o una catástrofe, es llevar el tratamiento a la baja y acortar el inicio del tratamiento. La patología que nosotros nos encontramos son patologías tiempo dependientes. A más tiempo que se tarda en emplear el tratamiento, aumenta exponencialmente las posibilidades de muerte. Nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es cohibir hemorragias sanguinantes, liberar vías aéreas y salvar los miembros si podemos, o siempre y cuando comprometan la vida. Eso es lo que entra dentro de lo nuestro. Para eso es aplicar técnicas salvadoras de la vida,
que son, si se conocen, se saben manejar y se saben usar, tremendamente cortas en el tiempo y tremendamente poco demandantes en cuanto a material. Y solo con pinchar un tórax con una neumotórax de tensión hemos convertido a una persona que va a morir en minutos en una persona que se puede trasladar a cualquier sitio porque tiene neumotórax de tensión. Una obstrucción de vía aérea, si somos capaces de liberar la vía aérea, habremos conseguido salvarle la vida, que puede ir a cualquier sitio. Una hemorragia sanguinante, si paramos la hemorragia, 3/4 de lo mismo. Y luego, aquí lo digo siempre, los helicópteros no curan, ¿eh? Es decir, hay que llevar el tratamiento al herido. Desde un punto de vista un poco coloquial, el helicóptero entre ponte bien, estate quieta, me subo, voy, vengo y tal y cual, los 5 o 7 minutos en los cuales se juega la vida han pasado y la víctima ha muerto. Y la única manera, como digo, pues es llevar el tratamiento al herido. Y en el mundo que estamos, pues es imposible preparar una respuesta para cada situación, y esto vale para la vida militar y para la vida civil. Necesitamos contar con entidades operativas o entidades de fuerza que podamos aplicar a determinados tipos de situaciones, tener unos estudios y unas respuestas. ¿Eso va a servir siempre? No, pero ya vale para algo. Y luego tener la flexibilidad de que si no vale, lo cambiamos. Y si hace falta otra cosa, lo haremos. Pero tenemos que tener preparado algo que sea capaz de intervenir en el primer momento, porque claro, si nosotros vamos a enterrar muertos, creo que no es el trabajo nuestro. Y luego, pues hay que hacer un planeamiento en cuanto a capacidades. Tenemos que dotarnos de una serie de capacidades, las cuales somos una unidad de sanidad o somos personal de sanidad, tendremos el 100% de capacidad de sanidad, pero también tendremos a lo mejor posibilidad de transporte, o tendremos posibilidad de llevar agua, o tendremos posibilidad de hacer muchas cosas, aunque no sea el 100%. Es decir, tenemos que jugar, que tenemos que sumar, seamos de sanidad o no, seamos de artillería o no, y seamos de la Cruz Roja o no. Es decir, lo que tenemos que hacer en estos casos es sumar nuestras capacidades. Esto, bueno, el ejército se organiza en una serie de unidades en tiempo de paz, que luego lo importante es cómo trasladamos a eso, a situación de guerra, cómo pasamos de una organización de paz a una organización operativa. Bueno, igual lo he puesto ahí porque al nivel más alto de esto estaría la Brigada de Sanidad, que la Brigada de Sanidad, aparte de otra serie de cosas, lo que aporta ya es la capacidad de unidades con tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico fundamentalmente salvadora de la vida, pero el hospital de campaña nos permitiría hacer cirugía de especialidades. Y que ha sido muy importante en este tiempo, en este último tiempo, cosas que reinventamos, vamos reinventando. Creemos siempre que hemos inventado la pólvora y casi siempre la pólvora la ha inventado antes alguien que nosotros. Pero aquí se ha hecho una cosa muy importante en España, que ha sido que las Fuerzas Armadas han creado las especialidades de medicina de urgencia y emergencia. Desde hace 2 años en las Fuerzas Armadas existe una especialidad que además es la que cuadra perfectamente con lo que es la base de funcionamiento de las Fuerzas Armadas. La gente que pudo acreditar sus conocimientos y su formación, pues pudo convalidar el título y ya hay habrá alumnos ya de segundo de especialidad haciendo la especialidad. Se ha recuperado la tropa de sanidad, como decía antes, un cirujano no cura. Llegó un momento que parecía que el médico lo podía hacer todo. No, el médico no puede hacerlo todo. El médico necesita otra serie de gente, lo mismo en cualquier organización. Y el médico es como en urgencia, hay un médico, 4 enfermeros, 7 auxiliares, claro, y tiene una estructura la cual el médico dirige, pero el médico no es. Luego ser flexibles para que el concepto de flexibilidad cada vez se va metiendo más. Se nombra mucho en el ejército, pero nos cuesta a todos trabajo ser flexibles porque creemos que hemos acertado siempre, ¿no? Pues bueno, ir aprendiendo. La humildad es que tenemos que cambiar, estudiar permanentemente todo lo que pueda pasar, preparar paquetes de capacidades y sumar. Es decir, yo, si tengo una organización con una estructura en la cual tengo un equipo quirúrgico capaz de operar 10 extremas urgencias al día, tengo que tener la capacidad de, cuando paso a organizarme para hacer un trabajo concreto, a lo mejor me hacen falta 2 de esos, o me hacen falta 3, dependiendo de lo que me vaya a encontrar. Pues entonces lo que hago es que sumo de otros lados y entonces pues llevo posibilidades de estabilización, tanto equipos quirúrgicos, 2, veterinarios 7, es decir, que lo que se hace es un concepto modular. Y tener agilidad, pues eso, de pasar de una situación de normalidad a una situación de emergencia de la manera más rápida posible. Y voy a hablarle un poco de lo que es la Brigada de Sanidad. Bueno, los antecedentes. La Brigada de Sanidad tiene unos antecedentes en Conchinchina, en la guerra en Marruecos del 59 y 60. A partir de entonces se crean las fuerzas de sanidad. Hasta ese momento no había sanidad, no había tropa de sanidad, solo eran
personal facultativo, en ese momento pues ya se le crea de una estructura orgánica, una estructura militar, y se crea un instituto armado, porque además se escribe como instituto armado. En 1962 y en el 68 del siglo XIX se publica el Reglamento de las Brigadas de Sanidad y se crean 2 brigadas de sanidad que llegan a ser 6, una para territorio peninsular y otra para ultramar. Esta es una curiosidad, una foto de la 4ª Brigada de Sanidad en Filipinas trasladando heridos. Y es curiosa por muchas cosas, entre otras porque los filipinos podían ser soldados españoles, y bueno, pues parece que hay un mando y una serie de sanitarios llevando los heridos. Eso lo he puesto porque me gusta el artículo 55 del Reglamento de Sanidad Militar, en el cual pues describe perfectamente lo que es un sanitario militar, ¿no? Como decía Cervantes, pues cuando le da la ínsula de Barataria, en los consejos va en la ínsula de Barataria a Sancho, le dice: iréis vestido parte de letrado y parte de capitán. Pues esto es así. Esto pues lo he puesto un poco por el sitio que estamos. Es un teniente médico pues vacunando en Marruecos. La labor de sanidad militar en Marruecos fue tremenda en tiempo del protectorado, porque en el tiempo del protectorado, que fueron 50 o 60 años, no sé exactamente, pero bueno, se pasó de una medicina basada en conceptos mágicos a una medicina occidental, y se hizo en principio en base, luego en otra serie de cosas, pero en principio en base a los médicos de las unidades, que hicieron un tremendo esfuerzo, entre otros, pues desde el punto de vista preventivo, como vemos en esa foto. En el año 2005 pues, desaparece el concepto de estructura territorial y pasamos a un concepto más operativo y más con ideas de proyección, es decir, de no actuación dentro de nuestras fronteras, sino de salir. Y ahora mismo estamos en un contexto que es el contexto de frontera remota. Ahora mismo nuestras Fuerzas Armadas, entre ellas Sanidad, la labor más importante que están haciendo es trabajar en los países donde están los problemas, para que aprendan a solucionar sus problemas y no se produzcan los problemas. Es decir, se están haciendo muchas labores de cooperación en Centroáfrica, en Mali, Mauritania, en las cuales lo que se va es a instruir a la policía, a instruir al ejército, a instruir a la sanidad militar de esos sitios, de tal manera que, claro, lógicamente ayudándoles y haciendo un cierto esfuerzo, pues sean capaces de solucionar sus problemas, mejorar su vida y no tengan que emigrar. La Brigada de Sanidad, pues como ven, es una unidad de la Fuerza del Ejército de Tierra, es una brigada exactamente igual que cualquier otra brigada de la Fuerza, con la misma estructura. Lo que pasa es que la última misión es distinta y tiene una cadena, la he puesto porque como ven, tiene una cadena orgánica, una cadena de mando muy corta, y eso la hace que es tremendamente ágil. No tiene muchas interferencias por medio ni mucha gente que pueda opinar, ni nada. Es decir, que está el jefe de Estado Mayor, el jefe de la Fuerza, el jefe de logística operativa y el general de la brigada. Se organizan una serie de unidades para tiempo de paz, que luego no tienen mayor interés, luego pues esa organización se traslada a operaciones, y tenemos unidades ligeras, más móviles cuanto más vanguardia, y menos móviles cuanto más retrasadas y con más capacidad de tratamiento. Pues sería el equipo quirúrgico de los grupos de sanidad ligeros, los equipos de cirugía avanzados de los grupos más pesados y el hospital de campaña, que ahora verán más o menos la estructura. ¿Qué misión tiene? Pues como hemos visto, somos militares, pues estamos constituidos, adiestrados y equipados para hacer apoyo de sanidad en operaciones militares. Aparte de eso, pues somos apoyo en la función de sanidad al resto de las unidades de nuestro ejército. Es decir, nosotros no podemos ejecutar ese apoyo, pero sí lo coordinamos y sí lo dirigimos. Apoyo como nación anfitriona, es decir, si hubiera alguna operación militar en España en la cual nuestra nación, fuera la que coordinara, seríamos nosotros los encargados de darle acogida a toda esa gente que viniera, y luego colaborar con Protección Civil. Y se coopera por ley, no se coopera porque queramos. Es decir, nosotros tenemos una vinculación tremendamente importante de trabajo continuo con la Cruz Roja, porque sobre todo en situaciones de catástrofe, además ya lo tenemos muy estudiado, muy preparado, ya sabemos lo que vamos a hacer cada uno, que vamos a montar
puestos de clasificación, quién va a hacer la cirugía, quién va a entrar en los focos en la zona caliente. En fin, todo eso lo tenemos trillado porque se lleva mucho tiempo trabajando y se mantiene un trabajo estrecho y permanente con la UME. De tal manera, la UME tiene su propia sanidad, pero no tiene sanidad para afuera. Es decir, no podría apoyar en sanidad a la zona de la catástrofe, con lo cual eso lo haría la Brigada de Sanidad y el general jefe de la Brigada de Sanidad sería el responsable de la emergencia sanitaria dependiendo del teniente general. Es decir, dependería directamente del teniente general y el cuartel general de la Brigada de Sanidad se integraría como célula de planeamiento sanitario dentro de la estructura del cuartel general. Que muchas veces se nos olvida que el planeamiento y la conducción es tremendamente importante, lo mismo que la gestión a nivel civil. Una buena gestión hace que haya una buena asistencia. Si no hay una buena gestión, no hay buena asistencia. Las características que tiene, pues es única, es la única brigada que tiene España, con lo cual no hay otra, y así que si es única es la mejor. Estamos permanentes, o están, ¿no? Yo todavía me considero un poco... Está permanentemente disponible 24/24 y 365 días al año. No toda la brigada, pero sí siempre hay una unidad dispuesta a salir en cualquier momento. En el terremoto de Lorca, que estaba, yo todavía no mandaba la brigada, mandaba una agrupación, mandaba un regimiento. La orden de alerta la dieron a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana estaba la unidad saliendo, pero con todo, ¿no? Es decir, alistada. Alistada quiere decir que en condiciones de trabajar con material, con personal, con todo, agua, combustible, raciones de previsión, todo. A las 7:30 de la mañana estaban operando en Lorca, operando físicamente porque el hospital de Lorca se había colapsado y estuvo 48 horas fuera de servicio por lo que le afectó el terremoto. Y se trató de todo hasta un electrocutado. Somos proyectables, es decir, todo lo pensamos en función de poder trasladarnos a otro sitio. Tenemos, como no puedo, si la fuera monográfica, si lo hubiera hecho, tenemos todo pensado y las fichas de carga hechas para poder embarcar en cualquier tipo de plataforma aeromóvil de nuestras Fuerzas Armadas, están hechas, están consensuadas con ellas, con lo cual el paquete se hace y ya entra directamente. Ya no hay que hablar ni esto pesa, ni no pesa, ni va o no va. Y claro, el barco lógicamente es mucho más fácil. Y luego tenemos, salvo las unidades más pesadas, como puede ser el hospital de campaña, tenemos la filosofía de no hacer nunca paquetes que no puedan mover 4 hombres. Porque claro, se va uno y si pesa 500 kilos y no tenemos carretilla, nos ha dejado sin trabajar. Entonces preferimos a lo mejor ser un poco más chiquismiqui a la hora de preparar las cargas, pero luego eso nos facilita mucho la tarea. Tenemos absolutamente grabado el concepto de modularidad. Estamos pensados en módulos y hemos hecho también, o se ha hecho un esfuerzo muy importante que ha sido prepararnos para lo que marcan las emergencias civiles. Quitarnos un poco el argot y el lenguaje militar y tener la capacidad de pasar a un lenguaje civil, y si nos piden un módulo 8 o un módulo 7 de sanidad, nosotros adaptamos nuestra organización militar a ese tipo de módulo y hablando con cualquier organización de emergencia del mundo, alguien que no la pida, pues se manda una unidad operativa de las características que sea. Y se sabe esos módulos, lo que va en cada contenedor y en cada sitio. Está bastante experimentada. Es interoperable, cualquier unidad de la brigada puede trabajar con el material de otra brigada porque es exactamente el mismo. Es ligera, no tenemos o no tienen filosofía de adaptarse al terreno y somos capaces de hacer cualquier cosa. Estuvimos a punto de salir para Filipinas y el planeamiento para ir a Filipinas se hizo en menos de 4 horas y la unidad en 6 o 8 horas estaba lista para salir cuando hubo el terremoto en Filipinas. Bueno, y eso era lo que les decía, esas son las situaciones que estamos actualmente y para los que están en activo tienen que prepararse. ¿Qué capacidades tenemos? Bueno, pues sí. Tenemos 6, la capacidad, o tiene la brigada la capacidad de organizar, aparte de la estabilización a vanguardia, aparte de veterinaria, de farmacia, tiene, en cuanto a capacidades quirúrgicas, 6 ligeras, que serían de esa estructura que ven ahí, no necesita ningún tipo de acondicionamiento del terreno, ni necesita nada donde llegue, y puede adoptar esa configuración o cualquiera, ¿no? Eso más o menos se transporta en unos 7 camiones o en 3 contenedores. Esa sería de las mismas características funcionales, pero con más capacidad. Tenemos 3 unidades de descontaminación de baja NBQ, no de descontaminación NBQ, sino de descontaminación de bajas, que son las únicas que hay en España, es decir, el recurso nacional. La única
entidad que tiene, o la única sitio donde tiene España capacidad para, en un caso de desastre NRBQ de cierta entidad, la Brigada de Sanidad, que tiene 3 unidades de descontaminación. Nosotros no descontaminamos al gaseado, descontaminamos al herido, es decir, nosotros hacemos tratamiento del herido y descontaminación al mismo tiempo. Y eso ya pues es el hospital de campaña. El hospital de campaña es, yo qué sé, pues como el hospital de Ceuta, pero en apaisado, ¿no? Es decir, eso es una cosa tremenda y tiene de todo y prácticamente se puede hacer de todo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es muy costoso de mover. Esto para menos de un año no sería rentable moverlo. Tiene un núcleo de activación, pero de todas maneras mover el núcleo de activación también es complicado. Para que se den cuenta, solo tiene 123 contenedores. Además, tiene mucha capacidad de tratamiento, pero es una estructura muy lenta. Y por último, los escalones de apoyo logístico sanitario, que es lo que da apoyo de sanidad a todo esto que montamos. Es decir, tú llegas allí y lo que decía, con estas manitas, allí hay quien tiene que llevar las aspirinas, quien tiene que traer las pinzas cuando se pierden, que tienen que arreglar los aparatos. Entonces tenemos 2 estructuras logísticas de sanidad proyectables. Y ahora, pues bueno, no sé cómo voy de tiempo, es un vídeo que se hizo para la exposición que se hizo en Granada con motivo de uno de los que se hizo con motivo de los 500 años de sanidad militar. ¿Tiene volumen? ¿Tiene sonido? No. No me digas. Bajo el mando del cirujano de la Armada, don Francisco Javier Balmis, se extiende a todas las colonias españolas y por cantón, entre los años 1803 y 1814. Esta es la expedición de la vacuna, que se ha saltado cuando no se ve. A partir de 1960 es cuando la sanidad militar española desarrolla esta faceta en múltiples escenarios. Sanidad Militar participa en la Guerra de Vietnam, encuadrada dentro de la Operación de Ayuda del Mundo Libre. Es la primera misión internacional de las Fuerzas Armadas Españolas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1978 se envía una misión a Nicaragua durante la Revolución Sandinista para proporcionar ayuda sanitaria a la población civil. En 1980, tras el derrocamiento de Fernando Macías en nuestra excolonia de Guinea Ecuatorial, se ayudaría al nuevo gobierno con un equipo de colaboración sanitario-militar que incluye un programa de vacunación a la población local. Este mismo año, en Argelia, un terremoto asola poblaciones y España instala durante un mes un hospital de campaña con personal de sanidad militar. En los años posteriores, las catástrofes arrasan países como Irán, con más de 60.000 muertos causados por un terremoto, y Camerún por erupciones volcánicas. La sanidad militar española actúa en apoyo de las poblaciones de estos países. Durante la guerra entre Irán e Irak se producen ataques con armas químicas por parte de este último, y muchas de las bajas fueron tratadas en el Hospital Militar Gómez Ulla. Finalizada la operación Tormenta del Desierto, Saddam Hussein ataca aldeas del norte de su propio país con armas químicas. Estados Unidos interviene creando zonas de exclusión y España aporta una unidad de sanidad militar. Es el debut de los EMATS recientemente creados en operaciones. Los EMATS son unidades de sanidad de acción rápida, ligeras, modulares, autónomas y aerotransportables, con capacidad de prestar apoyo sanitario en clasificación, estabilización y capacidad quirúrgica para preservar la vida. En 1992, en la guerra de la antigua Yugoslavia, interviene la ONU, desplegando una fuerza de cascos azules. Primera vez que unidades del ejército español participan bajo la bandera azul de las Naciones Unidas. El apoyo sanitario es realizado por los EMATS. El huracán Mitch en Honduras y Nicaragua, el terremoto de Turquía en 1999, el de Pakistán en 2005 o las inundaciones de Mozambique son misiones de ayuda humanitaria realizadas por estas unidades.
Las operaciones en zonas de guerra efectuadas en Bosnia, Albania, Kosovo, Irak, Afganistán o Líbano convierten a la sanidad militar española en un pilar fundamental para el apoyo del contingente militar y ayuda a la población civil. Entrenamiento en maniobras e instrucción diaria, así como su capacidad de investigación y docencia, permiten su actuación rápida y con garantías en situaciones reales. La última en 2011, en el terremoto que sacudió la ciudad de Lorca. Un EMAT de la Brigada de Sanidad asumió la cirugía de urgencia del hospital local, que quedó fuera de servicio durante 48 horas. Los avances para contar con unidades de sanidad de rápida respuesta y permanente disponibilidad han servido de apoyo en las crisis humanitarias o de otra naturaleza. Es por ello que las misiones de paz se han convertido en una responsabilidad prioritaria de la política exterior. La actuación de sanidad militar en las misiones de mantenimiento o imposición de la paz contribuyen a la buena imagen y prestigio internacional de España. Conclusiones sobre la brigada, pues no va a ser todo bueno. Hay déficit de oficiales médicos, eso es un mal endémico en nuestras fuerzas españolas que esperemos que se vaya solucionando con la nueva forma de incorporación. La integración de personal de órgano central, es decir, el puesto de órgano central como eufemismo o comezulla, nos distorsiona porque cuando llegan no es que sean malos ni buenos, es que no están preparados, es que se ponen las botas y le hacen rozaduras. Eso necesita un tiempo de acoplarse, ¿no? Entonces, pues habría que tener mucha más colaboración y que, claro, somos militares, pues que de vez en cuando pues se incorporaran a las maniobras que se hacen, porque claro, el cirujano yo entiendo que no va a estar todo el día con nosotros, pero tiene que estar de vez en cuando. Y hay que crear un cuerpo de sanidad militar, no solo un cuerpo facultativo. Ahora Ejército de Tierra da un paso muy importante porque volvemos a tener tropa de sanidad. Y yo digo Ejército de Tierra y hablo en plural, porque yo me considero Ejército de Tierra. He estado toda la vida en el Ejército de Tierra y creo que, bueno, pues por lo menos en el Ejército de Tierra ya tiene especialistas en apoyo sanitario, que son personal de sanidad, lo mismo que soy yo. Hay poco aliciente para el personal del Cuerpo Militar de Sanidad, porque claro, mandar gente y aquí se manda y aquí se tiene una responsabilidad importante. Y claro, desde el punto de vista pues, de problemas de mando, problemas de gestión de personal, problemas personales, problemas de que ocurran accidentes, moverse. Claro, entonces si se está en un sitio más cómodo, sin esa responsabilidad y se gana más, pues y luego pues la política de personal pues no es lo más correcta tampoco porque se prioriza sobre otras unidades cuando lo único que marca verdaderamente la diferencia es esta y no echo el agua a mi sardina, es decir, si yo como proveedor y como posible receptor de servicios, ¿no? Pues estoy en las dos partes, me dan un tiro en Afganistán, a mí lo que me importa es que haya allí alguien que me traiga a España. Una vez que vengo a España me da igual que me lleven a Gomezulla que a La Paz. ¿Tenemos que tener un hospital? Efectivamente. ¿Tenemos que tener un magnífico hospital? Efectivamente, pero no podemos confundir el fin con el medio. Es decir, el hospital militar es el medio para conseguir la preparación para cuando tengamos que actuar, no convertirse en sí mismo en el fin, porque si no, distorsionamos la realidad. Bueno, pues somos una brigada de la fuerza, lo cual ha hecho que un cambio importante desde el punto de vista conceptual, no somos apoyo a la fuerza, somos fuerza. Los tenientes coroneles que mandan grupos de sanidad en la brigada de sanidad, pues son los segundos tenientes coroneles que más dinero ganan por encima de la brigada paracaidista por debajo de la legión. Es decir, que estamos bien considerados, estamos en buenas condiciones. Se tiene una gran experiencia, pues, la experiencia como acumulativa, la gente que va llegando va dejando su experiencia y vamos progresando. Se tiene un alto grado de disponibilidad y gran capacidad de ser interoperables, cosa que no es fácil. Se cuentan con buenos medios, la verdad es que bueno, siempre habrá cosas mejores, pero dentro de eso pues, no nos podemos quejar. Son desplegables, modulares y el personal pues, está tremendamente motivado, tanto de tropa como los mandos, y son gente que permanentemente está haciendo cosas para su preparación y posibilidad de actuar. Y bueno, pues tenemos una pista de instrucción sanitaria que es
pionera en el ejército seguro, y creo que en toda España en cualquier tipo de emergencia. Y el lema de la pista, del sitio de instrucción, es que las situaciones reales hay que hacerlas fáciles. Es decir, tiene que ser más difícil trabajar ahí para prepararse para estar en la situación real y que le parezca a uno fácil. Bueno, y esto relacionado con la expedición de la vacuna. Salvani era el segundo de Balmis, que fue el jefe de la expedición. Y bueno, la he puesto por muchas cosas. Primero, porque refleja el espíritu de sanidad militar. Segundo, porque verán que está escrita la carta en 1806 y los que tengan vinculación militar verán que se parece mucho al espíritu de sufrimiento y dureza del tercio, salvo que 100 y pico, 100 y bastantes años antes. Y luego la frase de arriba, que es el lema de la Agrupación de Sanidad 3, porque en definitiva y al final y en cualquier situación somos la última esperanza de la gente. Y nada, si tienen, bueno, las preguntas después, ¿no? Sí. Bueno, ahora le toca el turno a Iván Enrique, con una amplia experiencia en ayuda humanitaria, y esperemos que nos guste. Vamos, Iván. Bueno, yo me llamo Iván, como bien dice. Pertenezco al Servicio de Extinción de Incendios en Ceuta desde hace 16 años. Y bueno, Pascual hace tiempo me comentó de contar mi experiencia en el tema de ayuda a inmigrantes en el Mediterráneo. Yo estuve en septiembre, no sé si era, yo estuve en el 2017. Vale. Yo estuve en el 2017 en la zona del Mediterráneo Oriental. Era la zona que en aquella época, digamos, más refugiados recibía por parte de Europa. Y estuve con una ONG llamada ProEMEI, una pequeña ONG que se creó recientemente, en el 2015, formada por bomberos y personal sanitario, sobre todo por enfermeros y médicos, ¿no? Y bueno, y la voy a contar, a ver qué os parece. Comenzamos para ponernos un poco en situación. Como todos sabemos, en el 2011 se produce el conflicto en Siria, un conflicto entre el gobierno de Bashar al-Assad y el régimen opositor. Es un conflicto interno en el que se desencadena, parece ser, pues por torturas que se producen a estudiantes debido a escritos que hacen en fachadas, ¿no?, reivindicativos, ¿no? En aquella época también está la primavera árabe, los países de alrededor pues ya están en conflicto, ya están en revolución, y está ya aquí, y está ya en Siria. De tal forma que en el 2012 pues ya surge que es una guerra civil, se consolida como guerra civil. Por un bando, hay dos bandos ya claramente, un bando es el gobierno con todo su apoyo bélico-militar y en el otro bando pues es la oposición, los rebeldes, ¿no?, en el que empiezan a tener apoyo internacional. Ya en el 2015, oficialmente, ambos bandos tienen apoyos internacionales de terceros países, ¿no? Cada país, en función de sus intereses, apoya un bando u a otro. ¿Qué se consigue con eso? Pues se consigue que la guerra sea más larga, porque tienen más dinero para hacerla, ¿no? Se consigue que sean más destructivas, porque ya tienen más armas, y se consigue que sean más mortíferas. Por eso, en el 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado pues hace un recuento y establece en 465.000 personas las fallecidas en el conflicto de Siria. Un 90% de la población está devastada. Prácticamente 12 millones de personas carecen de agua potable. ACNUR ya define como generación perdida a 2 millones de niños, ¿no?, en una franja de edad durante 6 años de guerra, en la que realmente, los daños psicológicos, los daños de una guerra, ¿no?, en un periodo que carecen de una educación, un periodo primordial para ellos, ¿no? En un futuro se verá en qué salen esas conclusiones, ¿no?, porque al final, se quiera o no, es el futuro de ese país. En total, 11 millones de desplazados. 6 millones se hacen de un desplazamiento interno, la gente empieza a huir ya a zonas rurales. Los mayores conflictos, los más devastadores, se producen en las grandes ciudades, ¿no? Entonces la gente empieza a huir a los pueblos. Y 5 millones son desplazados externos, se van a otros países. ¿Y a dónde se van? Pues se van a los países que tienen alrededor, sobre todo el Líbano y Turquía.
Líbano recibe 1 millón de habitantes, 1 millón de refugiados. Líbano tiene 6 millones de habitantes. Es como si en España pues, recibiéramos 7 millones de refugiados, más o menos, ¿vale? La mayor cantidad de refugiados se van a Turquía, casi 3 millones. Turquía les da a los refugiados sirios un estatus que se llama de protección provisorio. Ese estatus no le da garantías internacionales como un refugiado, como un refugiado de guerra. Eso y sumado bueno, pues a los problemas internos que empieza a tener también Turquía por el régimen que lleva, pues hace que haya gente que busque sitios más garantistas. Y el sitio más cercano es Europa. Y el sitio más cercano, el país más cercano es Grecia. Y la parte de Grecia más cercana es Lesbos. Lesbos, me voy a poner esto. ¿Se escuchan? No. Vale. Lesbos es una pequeña isla que se encuentra a 20 kilómetros prácticamente de Turquía, ¿vale? Está separada de Grecia y pertenece a Grecia. Es una similitud como Ceuta, ¿no? Más o menos. Ceuta de la península, unos 20 kilómetros aproximadamente. Empieza a recibir toda la gran cantidad de refugiados, ¿vale? De entrada a Europa. La mayor entrada de Europa empieza por allí. Se empieza a generar una crisis. Es una isla con 86.000 habitantes, prácticamente similar a Ceuta, ¿no? Ceuta tiene un poquito menos. Decidí ir a Lesbos, primero porque era la zona más caliente en aquella época. En el 2017 es como empieza, ¿no? Guarda una similitud con Ceuta de hace muchísimos años, cuando empezamos nosotros a tener la crisis, incluso antes de que existiera la valla, ¿vale? Me acuerdo cuando yo era chico que yo iba al monte, prácticamente la zona de Ceuta con Marruecos era una alambrada medio oxidada, ¿no? Y eran unas garitas, o sea, no estaba la valla que hoy tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás Europa haya aprendido de eso. Nosotros, personalmente, sí aprendimos mucho, ¿no? No podemos comparar de hace unos 25 años pues con hoy en día, ¿no? En el tema de ayuda y de atención a la inmigración, ¿no? Que continúa todavía y que cada vez irá más, supongo, ¿no? Bueno, pues fuimos allí. Fui con ProEmate, como he comentado. ProEmate es una ONG que se creó en el 2015, ellos fueron los precursores, fueron 4 bomberos de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, que a raíz del llamamiento internacional que se hizo allí, cuando la situación estaba descontrolada en Lesbos, bueno, pues ellos decidieron asociarse e ir para allá. Cogieron el coche, solicitaron una embarcación que se la cedió Protección Civil y viajaron en carretera hasta Grecia, hasta Atenas. En Atenas cogieron un ferry y llegaron a Lesbos. Y cuando llegaron a Lesbos, me cuenta mi José Amor, que es este, que bueno, que nada más llegar empezaron a intervenir, ¿no? Porque dice, es que nosotros llegamos con el vaquero de conducir y la situación estaba allí ya caliente. Allí no hubo tiempo de prepararse ni hubo tiempo de nada, ¿no? Porque aquello estaba ya, digamos, como un desastre que había de refugiados, ¿no? Eso fue en el 2015, ProEmate en el 2017 tenía ya 3 proyectos importantes, ¿no? El primer proyecto, que no va por orden cronológico, uno de ellos era el proyecto Agua. Esto se originó a raíz de Lesbos. O sea, estando en Lesbos, que fue el precursor de los proyectos, pues vieron que no solo hacía falta, digamos, una intervención de emergencia ni de rescate, sino que la gente que venía, sobre todo los niños, que suelen ser el personal más vulnerable, ¿no? La gente más vulnerable son los niños siempre, pues venían con traumas no solo de la guerra, sino venían con traumas del agua. O sea, el pequeño viaje que dura prácticamente una noche desde Turquía hasta Lesbos, que viene a ser como si cruzáramos el estrecho, pues le ocasionaba un trauma y una fobia al agua. Los niños ya no iban al agua, los niños no se bañaban, los niños no iban a la playa. Entonces, bueno, pues se decidió crear ese proyecto en el que se iba interactuando el niño con el agua. Fue un proyecto que resultó muy exitoso y bueno, y funciona todavía. El otro proyecto fue Mediterráneo. El proyecto Mediterráneo es un proyecto en el que ProEmate lo hizo junto con Salvamento Marítimo Humanitario, que no es más que otra ONG que también funcionaba en otra parte de Grecia. ProEmate funcionaba en Lesbos, Salvamento Marítimo Humanitario funcionaba en Quíos, que era otra isla que también recibía una gran afluencia de refugiados. Decidieron unirse a raíz de cuando en Lesbos empezó los flujos migratorios a descender y a moverse, digamos, el Mediterráneo oriental, que es Lesbos, se empezó a movilizar para el Mediterráneo central, todo el tema de África que empieza a entrar por la zona de Italia. Y entonces unieron esfuerzos, sobre todo financieros, y decidieron crear el proyecto Mediterráneo, bueno, que no es más que una serie de personas embarcadas en una embarcación
Esta embarcación, que es la Lifeline, se dedicaba a patrullar, digamos, a unas 40 millas de la costa de Libia, en África, en una zona internacional, pues junto con otras embarcaciones que habían otras ONGs, pues en busca de personas que se echaban a la mar desde la zona de Libia, ¿no? Tenía 18 tripulantes, o sea, la capacidad financiera de esto era altísimo. No sé si valía en torno a 50.000 euros el mes. Son dos ONGs que funcionan prácticamente con aportaciones privadas. No tienen una aportación de la administración. Eso también le dan un carácter un poco, digamos, objetivo libre, ¿no? Al no tener que rendir, pues ellos lo hacen como ellos vean, ¿no? 2.600 personas resultaron fallecidas o se estima que han muerto en el Mediterráneo. El tercer proyecto, que fue el original, que fue el precursor de la ONG ProMate con la que yo fui, y es a donde yo fui, fue el proyecto Lesbos. El proyecto Lesbos, como os he dicho, es en la isla, ¿vale? Esto es Turquía, ¿no? Prácticamente 24 kilómetros. Nosotros nos encontramos, si veis aquí en esta foto, Turquía es lo del fondo, esto es Lesbos y estos son pues, patrulleras de vigilancia, ¿no? Continuamente toda la zona de mar estaba patrullada, ¿vale? Por diferentes organismos. Nosotros nos instalamos, el campamento base de ProMate, pues es Campfire, que es cerca de la capital, Mytilini es la capital de Lesbos. ¿Y por qué nos pusimos allí? Bueno, pues porque todo el tráfico de refugiados, toda la cantidad de refugiados que venían de Turquía, principalmente llegaban a Campfire. Y era porque en Campfire el aeropuerto de Mytilini pilla detrás. Y entonces las luces hacían de faro. Realmente cuando ellos se embarcaban tenían como referencia la luz que se veía. Y esa luz era el aeropuerto, que no se podía apagar. Porque, bueno, Grecia empezó, digamos, a combatir el tema de las mafias, empezó a prohibir las luces por la noche o las señales por la noche, pero el aeropuerto no lo podía pagar. Entonces, pues se utilizaba como referencia y todos los refugiados llegaban por esa playa, por la playa de Campfire, ¿no? Cuando yo llegué a Lesbos, llegamos en avión a Mytilini, bueno, pues lo primero que vi fue que era una ciudad muy bonita. Es una ciudad muy turística, es una de las islas más turísticas de Grecia, o era. Y bueno, la principal actividad económica era el turismo. Cuando llega la inmigración, pues todo eso se desmorona, con todos los problemas pues, que conlleva, ¿no? La gente pues, no lo entiende, o la gente se enfada, la gente rechaza, y la gente culpa, y bueno, y todo cambia drásticamente, la actividad económica empieza a cambiar. Este es el primer día cuando nosotros, las misiones, yo fui en la misión 23, las misiones constan de 4 personas, yo fui como patrón, iban 2 socorristas y un enfermero y nos solapamos en un día. Hay un cambio de información, procedimientos de actuación, incidencias, estamos un día juntos. Comentaros que las misiones son de 15 días. Se estipulaban 15 días porque, bueno, nosotros teníamos un seguimiento por parte de una serie de psicólogos, teníamos un conveniado con una asociación de psicólogos en el que ellos nos hacían un seguimiento antes de ir y sobre todo después de venir, porque sí que era curioso que el ir para allá, pues te iban, digamos, informando o te iban poniendo pues para estar preparado para lo que podías encontrarte allí. Pero realmente, o por lo menos desde mi punto de vista, fue quizás mucho más chocante el volver, ¿no? Pues tú te centras allí durante 15 días con unas intervenciones, con unas situaciones un poco complejas, entonces, claro, venir aquí de repente en lo que todo es diferente a esos 15 días, pues choca mucho, ¿no? Pero bueno, ellos hacen bien su labor. Entonces, ellos estimaban que en 15 días se supone que es el periodo máximo en el que uno no puede, digamos, acabar con unas secuelas psicológicas que no puedan ser tratadas, ¿vale? Entonces, por eso prácticamente todas las misiones eran de 15 días, en cualquier proyecto que se hacía. Pues nada, pues ese día pues hay un solape de información, ellos se van, la misión anterior se va y nosotros continuamos. Las misiones están coordinadas con el centro de control de los guardacostas de Mytilini, de Lesbos. O sea, nosotros formamos parte de todo el equipo operativo y nosotros tenemos que estar localizados 24 horas allí. Esta es la casa donde nosotros vivíamos. Como os he comentado, Lesbos era muy turística y los precios de las casas eran súper caras. Cuando descendió el turismo allí, pues los precios se desmoronaron. Pero cuando empezó toda la crisis de los refugiados, la gran cantidad de ONGs que fueron allí, que necesitaban donde dormir, hizo que los precios volvieran a subir. De hecho, valían más caras las casas en esa época que incluso antes, cuando estaba el turismo, ¿no?
Porque claro, porque si tú eres un turista y te sale muy caro algo, pues tú vas a otro sitio. Pero realmente las ONG tenían que ir allí a la fuerza. Entonces, bueno, las casas eran carísimas. Lo pongo como ejemplo de que, bueno, que siempre al final intentamos sacar tajada de todo, ¿no? Cuando llegas allí, pues a mí me chocó, por ejemplo, la gran cantidad de embarcaciones que había, ¿no? Si veis, aquí es que no se aprecia bien, esto es Turquía, ¿vale? Este barquito que hay es un barco de la OTAN, es la primera línea que hay de vigilancia entre Turquía y España, entre Turquía y Grecia, perdón. Bueno, Turquía tenía conflictos internos y conflictos externos, tenía roces con Grecia. Grecia, como país perteneciente a la OTAN, pues solicitó una embarcación de defensa. Y entonces había una línea patrullando continuamente con un barco de guerra. Un poquito antes, un poquito más cerca de Grecia, había otra patrulla, la patrulla de los Frontex. Los Frontex son la policía europea, ¿vale? Conjunto de policía de todos los países pertenecientes a Europa que se dedican pues a mantener con garantía la frontera de toda Europa, ¿de acuerdo? Ellos estaban allí, de hecho coincidimos con los ingleses y con españoles. Ellos van rotando también cada cierto espacio de tiempo y van cambiando. Otra línea, ya sería la tercera, es los guardacostas griegos. Grecia tiene sus propios medios para defender sus fronteras, ¿no? Y la cuarta costa éramos nosotros, los más cercanos. También tenemos las embarcaciones más chicas, ¿no? Entonces, bueno, pues había 4 líneas continuamente, pues evitando o controlando todo el flujo migratorio. En la isla o en la capital, principalmente, bueno, pues tú podías ver, para que os hagáis una idea, en Lesbos, que es una población con 80.000 habitantes, había de 12.000 a 15.000 refugiados, ¿no? Entonces se palpaba, digamos, la densidad que había de gente, ¿no? En todos los sitios había muchos refugiados, gente de todas nacionalidades y sobre todo había muchas ONG interactuando con ellos, ¿no? En cualquier sitio veías ONG de cualquier parte del mundo con ellos. Nosotros, como estuvimos, por ejemplo, yo saqué esta foto, bueno, esta es una compañera que lleva un proyecto solidario allí de Castilla-La Mancha, este es un chaval sirio que es huérfano y estaba por allí siempre rondando, ¿no? Entonces se juntaba con nosotros. Pero la foto la he sacado porque, bueno, porque me resultó curioso de que había mucha gente que iba allí y se interesaba por los proyectos de diferentes ONG, ¿no? Y la razón era porque ellos querían aportar económicamente, pero querían ir in situ a ver realmente cuál era la ONG que realmente, pues desde su punto de vista, más lo necesitaban o más garantía le daba de que realmente ese dinero llegaba al uso que ellos querían darle, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos estuvieron interesados, igual que otros muchos. Yo no sé si al final ellos aportaron o no, y tampoco sé si realmente ellos eran uno de esos, ¿no? Pero, por ejemplo, se coincidió con una actriz de Estados Unidos, con Susan Sarandon, que estuvo por allí y hizo lo mismo. Ella iba como de incógnito, entonces ella, bueno, decidió que en vez de desde Estados Unidos hacer una aportación a no sé quién y no saber qué porcentaje le llega, si le llega, pues ella fue in situ y fue una a una preguntando en calidad de turista, ¿no? Y al final, bueno, pues haría su aportación. Alrededor de toda la costa de Lesbos, continuamente no paraban de llegar restos de naufragios, ¿no? No paraban de llegar restos, pues estos son salvavidas o telas de salvavidas, ¿no? Neumáticos que hacen de flotabilidad para que la gente lo lleve. Esto era diario, esto era continuo. De hecho, el gobierno de Lesbos lo retiraba diariamente, porque si no esto estaría pues completamente lleno. Y lo llevaba, bueno, lo llevaba un trozo del monte, alejado de la costa, donde los iba almacenando. Al principio los enterraba. Al principio de la crisis, en el 2015, empezó a enterrarlo. Pero bueno, al final vieron que era insostenible. No podías hacer un boquete para enterrar y empezaron a depositarse encima. O sea, todo lo que vemos aquí es más lo que hay debajo, ¿de acuerdo? El precio por pasar desde Turquía a Lesbos rondaba de 1.000 a 1.500 euros, ¿no? Depende de las condiciones del mar. Si el mar estaba muy mal, era más barato. Si estaba más plano, pues tenían más garantía de cruzar y entonces lo ponían más caro, ¿no? Los chalecos salvavidas eran aparte, valían 55 euros, estaba todo tasado, ¿no? Pero bueno, saqué esta foto porque realmente no eran chalecos salvavidas, sino era cualquier artilugio que flotaba. De hecho, esto es lo que tú le pones a tu hija a lo mejor para ir a la piscina o a la playa, ¿no? Pero bueno, era lo que había y tenías que ponértelo. No había otra opción. Esta zona es una zona del norte. Nosotros durante los 15 días en la misión pues siempre íbamos uniformados, ¿no? Pero nos recomendaron que para ir al norte a ver todo el cementerio este de chalecos, teníamos que ir sin uniformar. El norte de Lesbos era de las zonas más ricas y más turísticas que había. Con la crisis de la emigración,
bueno, pues eso descendió y la gente pues empezó, digamos, a tener, bueno, pues problemas con el tema de la inmigración, problemas con el tema de las ONG que iban a ayudar a la inmigración, ¿no? A ayudar a los refugiados. Entonces no eran bien vistas las ONG que iban allí. Por eso se recomendaba que si alguna ONG quería ir a verlo, porque realmente es espeluznante, ¿no? Realmente a mí me impresionó mucho, pues teníamos que ir como civiles, como si fuéramos unos simples turistas, ¿no? Cuando llegas allí, te choca el olor, ¿no? Yo recuerdo que olía como a rancio. Entonces allí pues se decía mucho, es que este es el olor del miedo, el olor del miedo, ¿no? Y bueno, ya investigando un poco, pues realmente parece ser que cuando estamos en situación de pánico y de terror, ¿no? Segregamos y nuestro sudor huele diferente. Eso prácticamente es inapreciable, pero entre miles y miles de chalecos que están impregnados con ese sudor, pues el olor realmente lo notas, ¿no? Y es un hervor pues un poco que te choca, ¿no? Porque realmente, bueno, te pones a pensar en que cada chaleco es de una persona que ha intentado cruzar. Muchos lo habrán hecho y muchos no, ¿no? Muchos habrán llegado flotando a las orillas, pero cada chaleco es una persona que ha intentado ir. Y aquí hay metros y metros de chalecos, ¿eh? Aquí hay gran cantidad. Muchas asociaciones de refugiados se dedicaban a cogerlos y a hacer bolsos, a hacer, bueno, pues cosas para vender, ¿no? Y sacar un poco de financiación. Nosotros estábamos allí 24 horas localizados. En esas 24 horas hacíamos muchas cosas, ¿vale? Sobre todo dormir. Quiero decir que también había que dormir, ¿no? Por la noche era cuando hacíamos, digamos, las patrullas o la vigilancia activa, ¿no? Nosotros embarcábamos por la noche, pues que era cuando había más probabilidades de que hubieran refugiados que venían, ¿no? De que hubieran embarcaciones. Salían de noche desde Turquía y solían llegar por la mañana, a mediodía. O sea, digamos que el viaje de esos 20 kilómetros aproximadamente, pues duraba una noche. Depende del estado de la mar, depende de si la embarcación sufría o no algún percance, los motores o el combustible, ¿no? Y bueno, y se iban recogiendo gente, se iban recogiendo y se iban transportando a tierra. Este barco, que bueno, al final puede ser como el barco de Ceuta-Algeciras, ¿no? Hice la foto, o he puesto la foto porque contrasta, ¿no? Es un poco contraste. El viaje entre Turquía y Siria, entre Turquía y Lesbos, pues venía a costar unos 12 euros, más o menos, ¿no? Por pasajero. Mientras que, bueno, pues que ellos en las condiciones en las que estaban, pues en torno de 1.000 a 1.500 euros, ¿no? Cuando había demasiada influencia de embarcaciones que venían, pues no daba tiempo a recepcionarlas y llegaban a tierra, con el problema que ocasionaba de vuelcos y eso, ¿no? Eran situaciones un poco complicadas porque las embarcaciones venían cargadas de niños. Muchos niños venían sin padres, ¿no? Otra de las situaciones que había complicadas era cuando se montaba el tumulto en la tierra, o sea, cuando llegaban las embarcaciones y se formaban todo el tumulto. Aquí trabajan muchas ONG, aquí hay muchas ONG, pero venían muchos niños pues sin sus padres o perdidos, o los padres venían embarcadas en otra embarcación. Ahí se formaba, digamos, una pelotera de gente y se empezaban a aparecer rastros de niños. O sea, había gente que raptaba a los niños. Claro, llega un niño sin saber lo que hay, medio trastornado por el viaje y por la situación, viene ya trastornado de otra situación, que es la guerra, y de repente pues había gente que se les acercaba, las cogían y se las llevaban. Y los niños no sabían ni entendían. Pues ese niño, imaginaos la situación de pérdida. Ese niño ha desaparecido ya para el mundo, ¿no? Porque a saber si el niño ha llegado o no ha llegado, dónde ha ido, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las, digamos, decisiones que se tomó fue de que hubiera gente que se encargaba de recoger a todos los niños y de tenerlos, ¿no? De por lo menos agruparlos para evitar eso, ¿no? Otras veces, bueno, pues aparecían embarcaciones vacías, que no se sabe, pues, qué hacían por ahí, ¿no? O de dónde venían, ¿no? Eso era por la noche. Por el día dormíamos. Aparte de dormir, las 8 horas que nos recomendaban que teníamos que dormir, pues hacíamos ejercicios de práctica con otras ONGs. Esta práctica pues, se hizo con una ONG, con Proactiva Open Arms, que es una ONG española también que está en el norte de Lesbos, y bueno, de vez en cuando quedábamos para hacer ejercicios de unificar procedimientos de actuación y refrescar, ¿no? Esta ONG, por ejemplo, es holandesa, ¿vale? Moca se llamaba, me parece, y bueno, más de lo mismo, ¿no? Hacíamos. ¿Qué más cosas hacíamos? Bueno, vale, esta foto, bueno, durante la crisis de la emigración, bueno, pues siempre ha habido pobres y ricos, ¿no? Entonces, al principio, pues los que tienen más capacidad económica son los primeros en poder irse o poder moverse, ¿no? Al principio venía la gente con sus barcos, o sea, no es que fueran pobres, ni es que había una guerra.
Entonces la gente, independientemente de su capacidad económica, pues se iba. Y si yo tengo un barco, pues yo me lo cojo y me voy. Entonces aparecían yates, ¿no? Aparecían pequeños yates pues llenos de gente, ¿no? Ahí meterían a todo el mundo. Por supuesto, conforme iba pasando el tiempo, los que van quedando, los refugiados que van quedando, son los que más trabajo les cuesta salir, ¿no? Los que menos capacidad económica tienen, sobre todo, y bueno, y cada vez venían pues en situaciones más, digamos, penosas o con más riesgo para sufrir naufragios y demás. Esta foto está tomada desde la playa, esta era nuestra zona, ¿no? Aquí es que no se aprecia bien, pero en el fondo pues se ve Turquía, esta es nuestra embarcación, que la teníamos varada y nosotros echábamos ahí todas las noches, ¿no? Y este es el barco, pues que va, un barco de pasajeros como el que tenemos nosotros aquí, de Ceuta a Algeciras, ¿vale? ¿Qué más cosas hacíamos nosotros allí, aparte de las intervenciones de por la noche o de estar localizados 24 horas? Normalmente no teníamos intervenciones del día, ¿vale? Con la gran cantidad de filtros que había de todas las embarcaciones patrullando, se solía salir por la noche, ¿no? Nosotros colaborábamos con otras ONGs que había por allí. Esta ONG se dedicaba a recoger toda la ayuda que venía del resto internacional, la iba agrupando, la iba clasificando, iba tirando la que no valía o iba arreglando la que se podía utilizar. Y bueno, y después se iba distribuyendo, ¿no? Sí es cierto también, algo curioso era que montaron, ellos cuando nosotros fuimos estaban montando como una especie de supermercado de material, ¿no? Y claro, lo primero que tú dices, bueno, esta gente que van a vender el material, ¿no? A vender la ropa, a vender... Bueno, vieron que era una forma como más, o como menos humillante, ¿no? No es lo mismo ir tú y regalar tu bolsita de ropa a hacer una especie de Zara, ¿no? En el que tú libremente vas y coges lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, fue interesante esa forma de verlo. En Lesbos había 3 campos de refugiados, ¿vale? Para albergar de 12.000 a 15.000 refugiados. No se tenían contabilizados exactamente porque muchos estaban fuera de los campos de refugiados o muchos se escondían, ¿no? Pues para albergar a esos 12 a 15.000 refugiados había 3 campos de refugiados. Uno de ellos era Mitilén, uno de ellos era Pirca, que estaba, digamos, regido por una ONG, era la ONG la que lo llevaba. Otro era Karatepe, que lo llevaba el ayuntamiento, y este es Moria. Moria lo llevaba el gobierno de Grecia. O sea, el gobierno de Grecia tenía un campo de refugiados que cuando yo lo vi, pues realmente no parecía que fuera de un gobierno. O sea, las condiciones en las que vivían aquí los refugiados, independientemente de las razones por las que eran, pues subsistían. O sea, el gobierno obligaba a meter a las personas en un campo de refugiados en el que, digamos, no le daba unas condiciones mínimas ni de sanidad, ni de comida, ¿vale? Ni de manutención, ni de cama, porque no tienen ni cama, dormían a veces en cartones, ¿no? Contrastaba en que los campos de refugiados, a pesar de estar gestionados a lo mejor por la administración pública, funcionaban gracias a la ONG o las aportaciones privadas que hacía la gente. Pero ya os digo, desde colchones hasta comidas, ¿no? Bueno, esta foto me resultó interesante porque Cruz Roja hacía allí una labor muy importante de base de datos de todas las personas que venían de todas partes del mundo para intentar ir localizando a sus parentescos, ¿no? Entonces se dedicaban a ir intentando encontrar a todos los parientes y a ir haciendo una reunificación familiar, ¿vale? La gente no tiene ni dónde comer, estamos hablando de los campos de refugiados, no la gente que vive en la calle. A mí me chocó esto porque, bueno... ¿Un minutito? Ya está, ya termino, esta es la última. A mí me chocó mucho porque, bueno, si te pones a pensar y te vienes a hace 20 años, pues es normal que a nosotros nos pillaran porque no sabíamos cómo funcionaba el problema de la crisis migratoria hace 20 o 25 años cuando nos empezó a suceder a nosotros, cuando empezó por la zona de aquí, del norte de África, por la zona del Estrecho de Gibraltar, pues, bueno, no estábamos preparados como nación o como país, ¿no? Y Europa tampoco estaba preparada. Pero hemos aprendido y hemos funcionado. O sea, realmente yo considero de que hemos avanzado mucho en materia de inmigración. Pero a nivel europeo no hemos aprendido. Que nos encontremos esto después de todo el bagaje que ya tenemos a nivel europeo, pues realmente choca, ¿no? No, un momentito nomás, ¿vale? Bueno, una de las cosas curiosas, por ejemplo, que yo vi es que Grecia a los niños no los tenían en el sistema educativo, pero tampoco los tenían, digamos, a las personas no las tenían con un control de sanidad, a las personas no las tenían manutendidas. Entonces, bueno, empezaron a base de palos, se aprende, ¿no? Cuando tú tienes a una persona que no le das una mínima garantía sanitaria, eso es un problema para el refugiado, ¿no? Que te puede importar o no. El problema es cuando ese problema se traslada, ¿vale?, al ciudadano.
porque existen los contagios, ¿no? Cuando tú a una persona no le das manutención, no le das educación y no le das ni dónde dormir, tú estás condenando a esa persona a que te sea un problema en tu sociedad al final. O sea, como tú no inviertas en esa persona, no por él, sino por ti como sociedad y por tu sociedad, ¿no? Para que, digamos, se intente integrar. Y ya he terminado. ¿Vale? Muchas gracias.